Bueno, un saludito para, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad venimos con el cordón de amarre para el monedero guayú, ¿cierto? Un cordón de amarre. ¿De qué cordón de amarre estoy hablando? De este. Precisamente este es el que vamos a hacer el día de hoy y les voy a enseñar a hacer también estas esferitas para que lo apliquen en cada uno de sus monederos o en una mochila grande, ¿sí? Ustedes ya eligen para qué lo van a, pero lo vamos a hacer esta vez para el monedero. Este es el muestra, el cordón, el monedero de muestra, miren. Y en este vamos a aplicar el cordón de amarre. ¿Qué vamos a emplear? Vamos a emplear precisamente los mismos colores. Los mismos colores. Blanco y negro. Si ustedes quieren hacer el cordón unicolor, lo pueden hacer. Pero yo pienso y siento que se ve bonito así con los dos colores. Un saludito para Marta que se acaba de unir. Muchísimas gracias, Martica. Marta Andrés, buenos días. Qué proyecto más hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Martica. Dios siga bendiciendo tus manos. Gracias, gracias. Diana Vidal, buenos días también para usted. Bueno, Diana Vidal. Vamos a hacer el cordón de amarre precisamente, sin más tiempo que alargar. Vamos a emplear una tabla. Yo lo voy a hacer en esta tablita porque se me facilita más para poder enseñar. Si ustedes no, a lo mejor no se acostumbran a la tablita, utilicen una ventana. Amarren sus hilos a una ventana y van practicando. ¿Qué voy a emplear? Voy a emplear 8 hebras del color blanco y 8 hebras del color negro, pero yo las voy a sacar de una vez para no hacerlas individualmente. Les recuerdo, vamos a utilizar una tablita con gancho, con esta pinza, tijera, hilo crochet de los colores del monedero. No es mucho lo que vamos a emplear, realmente se consume muy poco. También vamos a necesitar el crochet con el que tejemos para hacer las esferas. Esto los vamos a ver más adelante. Quédate hasta el final del directo para que lo puedas comprobar. Bueno, hay un animal por ahí, eso es una, no sé si es una gallina, creo que es una gallina. Constanza Rincón, buenos días, ¿cómo está? Alba Maldonado, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. María del Carmen González, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas al directo. Esta es la tercera clase del monedero, ¿cierto? Luz Mariota Álvaro, buenos días, ¿cómo está? Vamos a sacar aproximadamente unos ¿qué? Bueno, vamos a sacar unos 50 centímetros, 55 de hilo, 55 centímetros de hilo, miren. Llegamos acá, me devuelvo. O sea que aquí ya irían 2, 4, 6, 8 hebras. Son 16, les recuerdo, 16 hebras para el cordón de amarre. Entonces aquí van, ¿cuántas les dije? 8, 2, 4, 6, 8, les dije 16. 8 y 4, 12, ¿cierto? Y 4 de regreso, 16. Miren que no es complicado, 16 hebras las que vamos a emplear para el cordón de amarre de 55 centímetros aproximadamente de largos. Corto aquí y les cuento que vamos a cortar también acá, por supuesto. Entonces aquí tengo mis 16 hebras. 16 hebras de qué medidas? De 55 centímetros. Aproximadamente. Blady Sánchez, buenos días. Muchísimas gracias por estar acá en el canal. La he visto muy activa últimamente en mi canal y en mi página de Facebook, entonces bienvenida. Se está uniendo como que al grupo de las favoritas, de mis alumnas favoritas. Blady Sánchez. No, para nada, esto es de 16. Para la mochila grande es de, yo corto 32 hebras, el doble de esto. Para una mochila grande son 32 hebras. Yo lo digo por experiencia propia. Pero quien no quiera hacerlo tan grueso la puede hacer incluso de 24. Pero esta para mí es más que suficiente de 16 hebras. Ella queda delgadita. Miren cómo esta. Aquí hay 16 hebras.
8 blancas, 8 negras, ¿sí? Muy importante. Quiero ver cómo se ve el directo, si se está viendo bien, si está claramente, si se ve claramente lo que les estoy indicando. Creo que hasta el momento se ve muy bien, ¿cierto? Un saludito para Osmerio Espino. Ya la elaboración del monedero está hecha. Los directos están en el canal. Las clases del directo de este monedero están disponibles. Ya están listas. Ya dicté la clase en 2 directos del monedero. Ahora seguimos con la última parte, que es el cordón de amarre. Bueno, les comento acá, recuerden, 16 hebras blancas y 16 hebras negras. Procedo, si bien, bueno, Martica, muchísimas gracias, Martica. Martica García, ¿cómo está Marta? Me gusta ese nombre, Marta. Entonces, Marta, mira, vamos a poner aquí en nuestra tabla planillera. Les comentaba que ustedes se pueden ayudar pero lo van a poner en el centro. Muy importante que sea en el centro y que quede bien sujeto, ¿cierto? Bueno, yo realmente a veces lo hago con los pies, pero bueno, a modo de explicarles de una manera, digámoslo así, más práctica y que ustedes, con materiales que ustedes pueden conseguir fácilmente y tener a la mano, vamos a dividir esto en 4 grupos, es decir, 2 grupos de color negro con mis hebras negras de esta manera, miren, ¿cierto? Miren, aquí hay 2 grupos, uno blanco, uno negro. Separamos este otro lado también, uno blanco y uno negro, ¿cierto? Miren, entonces, ¿cuántos grupos ven? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y cada grupo de cuántas hebras son? 4 hebras, miren. Cada grupo es de 4 hebras. 4, 4, 4 y 4 hebras, ¿cierto? Perfecto, hasta el momento vamos bien. Voy a cruzar 2 colores con 2 colores. Empiezo blanco con blanco y negro con negro. Abro de esta manera, miren, como si estuviésemos sujetando. Yo realmente nunca he sujetado pues aún. Suena chistoso lo que les voy a decir, pero van a hacer de cuenta que es como una rienda, ¿cierto? Como las riendas de un caballo, cuando están sujetando, cuando están montando a caballo. Entonces van a imaginar que esto es así. No sé, pues me parece chistoso decirlo, pero bueno, es como para que puedan ver cómo es que lo hago. Voy a cruzar estos 2 blancos entre ellos y los 2 negros entre ellos. Empiezo. Lo voy a hacer lentamente para que ustedes lo puedan ver. Voy a mirar si el directo se ve muy bien. Si es que de pronto me toca moverme un poco. Ana Mabel Arias, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Martica. Excelente día para usted. Dejen un like, compartan, comenten. 16 miembros, bien, muchísimas gracias. 19 personas en el directo. Empiezo. Pongan pues cuidado, lo voy a hacer lentamente al comienzo para que ustedes puedan practicarlo. Miren, aquí hay 4 grupos. 2 blancos y 2 negros, ¿sí? Repito, hay 4 grupos. Esta es la trenza básica del cordón guayú, la más fácil que ustedes pueden aprender a hacer. Hay una de 8, hay una de 12, pero bueno, eso ya es muy, digámoslo así, eso es más complejo porque son muchas hebras las que hay que manejar, pero pueden iniciarse con una básica como esta para el monedero. Eso sí, el cordón queda totalmente redondo, no queda plano, no queda cuadrado, no. Esta vez va a quedar redondo. Empiezo entonces cruzando 2 blancas de esta manera, miren. Y ahora por debajo de estas 2 vamos a pasar las 2 negras, ¿cierto? Y vamos ajustando lentamente. Al comienzo es así. Ahora, nuevamente, por debajo de las 2 negras voy a cruzar las 2 blancas. Y por debajo de las 2 blancas vamos a cruzar las 2 negras, ¿cierto? Estas 2 por debajo. Miren que lo estoy haciendo lentamente para que ustedes puedan aprender a elaborarla. Las 2 negras por debajo de las blancas y las 2 blancas por debajo de las 2 negras. Entonces es una especie como de cruce por debajo. Miren, yo abro así y la negra con la negra se cruzan por debajo de las 2 blancas. Las 2
Las dos blancas por debajo de las dos negras. Les dio por poner música ahora. Bueno, ni modo. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Las dos blancas por debajo de las dos negras. Lo voy a hacer lentamente. A ver si de pronto muevo un poquito más la cámara. ¿Será que pongo el auricular? ¿Qué dicen ustedes? Para que de pronto la música de fondo no sea tan evidente. Ay, Dios mío. Estas son cosas que pasan en Colombia. Ni modo, ni modo. Vamos a poner el auricular. A ver si me oyen mejor. ¿Cómo están, niños? Hola, ¿me oyen? Música de fondo un poquito dispersa. Ya saben pues que vamos a cruzar dos colores con dos colores del mismo tono, claro. Los dos blancos los cruzamos por debajo de las dos negras y las dos negras por debajo de las dos blancas. Y así, miren, dos blancas, las dos negras por debajo. Sí, se oye muy bien. Listo. Las dos blancas por debajo de las dos negras y las dos negras por debajo de las dos blancas. Dos blancas por debajo de las dos negras. Dos negras por debajo de las dos blancas. Me puse el auricular. Eso sí es un auricular de cable. El auricular es de cable, no es un de Bluetooth, no es de cable, el clásico auricular. Miren, dos negras por debajo de las blancas y ahora las dos blancas por debajo de las dos negras. Y este mismo procedimiento lo voy a hacer lentamente. Dos negras, las dos blancas, las dos negras. Ustedes saben, desde que yo hago los videos, repito mucho, pero bueno, creo que es la mejor manera de hacerme entender. Dos blancas, las dos negras por debajo, las dos blancas y las dos negras. Es el mismo procedimiento hasta el final, miren. Eso sí, cuando vayan a desenredar acá abajo, procuren de sostener su cordón para que el orden no se pierda. Las dos negras y las dos blancas por debajo de estas dos. Las dos blancas por debajo de las dos negras. Ahora las negras quedan de esta manera y van a pasar como una especie de columpio, lo voy a decir así, como si el columpio se estuviese balanceando. Miren, se balancea. Las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. Las dos negras se balancean por debajo de las dos blancas. Ahora las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. Y una cosita, cuando a ustedes se les dificulte o que ya les quede muy poquito espacio, vayan moviendo simplemente su cordón. Lo voy a mover para que pueda ser visto en cámara. A ver si me corro un poquito más para acá. A ver si logran ver el procedimiento lentamente. Miren, las dos negras se van a balancear por debajo de las dos blancas. Balanceo, ¿cierto? ¿Qué es el balanceo? Es como esto, hacer este movimiento, ¿sí? Las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. De esta manera se balancean. Ahora las dos negras se balancean por debajo de las dos blancas. Y ahora las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. Este es el mismo procedimiento para el cordón hasta el final. Si ustedes quieren obtener un tejido zigzag, entonces cruzan una blanca con una negra, ¿cierto? Nuevamente, las dos negras se balancean por debajo de las dos blancas. Las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. Ahora las dos negras se balancean por debajo de las dos blancas. Miren el procedimiento, que es balancear esto. Es como hacerle así al hilo. Lo mismo el blanco, miren, se balancean. Esto es balancear. Sin perder el orden, muy importante. Cuando ustedes necesiten desenredar acá, simplemente sostienen su cordón y así logramos que no se nos pierda el orden.
Nuevamente, las dos blancas se balancean por debajo de estas dos negras. Balanceo, mire. Las dos negras por debajo de las dos blancas se balancean. Las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. Se balancean las dos negras. Las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Las dos negras se balancean por debajo de las dos blancas. Las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. No sé si de pronto la imagen esté bien, cómo lo están viendo, se está entendiendo, sí o no. Creo que está muy lejos la imagen, no sé ustedes qué opinen. Bueno, voy a saludar nuevamente a todas. Marta García, Diana Vidal, Constanza Rincón, Alba Maldonado, María del Carmen, Luz Mario Tálvaro, Blady Sánchez, Osmerio Espino, Marta García, Saray García Rengifo, Saray, Noemí Daza, Ana Mabel Arias Loaiza. Listo. Seguimos. A medida que voy tejiendo el cordón, miren, lo voy moviendo para acá. Y asegúrenlo en el centro, que no quede el cordón acá, no, en el centro, porque en el centro es donde se ejerce más la presión. Pues yo lo veo de esta manera, ¿cierto? Nuevamente, estamos posicionados así, ¿cierto? Entonces, los dos negros que están por encima de los dos blancos van a balancearse por debajo de las dos blancas. Balanceo, miren. ¿Cierto? Es como una especie de columpio, por así decirlo. Las dos blancas por debajo de las dos negras. Las dos negras, perdón, las que están por encima, que son las negras, mírenlas, se balancean por debajo de las dos blancas. Las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras. Las dos negras se balancean por debajo de las dos blancas. Las dos blancas que están por encima de las dos negras se balancean, estas dos blancas, bueno, las únicas que hay, por cierto, de ese color, van a balancearse por debajo de las dos negras, ¿cierto? De esta manera balanceo. Listo. Y ellas quedan ya por debajo, miren ahí. Y ahora las negras son las que quedan por encima y se balancean, las dos negras, recuerden, se balancean por debajo de las dos blancas. Las dos blancas se balancean por debajo de las dos negras y así, ¿cierto? Dos negras por debajo de las dos blancas. Lentamente lo estoy haciendo, no me estoy afanando para que puedan entenderlo. El cordón, muy importante, lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Puede ser unicolor, puede ser 4 colores máximo para este diseño. 1, 2, 3, 4. Es decir, van a poner una hebra de un color diferente o máximo 4, mínimo 1, ¿cierto? Pues que es el color lógico, es el único, se puede hacer unicolor. Es decir, todas las hebras de un mismo color, pero repitiendo exactamente lo mismo, 2 con 2. 2, se balancean los blancos y los negros después se balancean por debajo de los blancos. Los blancos se balancean por debajo de los negros. Y ahora los negros se balancean por debajo de los blancos. Voy a ir moviendo de pronto la trencita a ver si de pronto lo pueden ver en cámara, que sea clara la explicación. Me encanta que sea clara la explicación. ¿Cierto? Son 4 grupos. Este cordón lo pueden emplear también para una tote bag. Pueden hacer un cordón más grueso, más ancho, ya dependiendo del proyecto que estén elaborando, pero como es un monedero, recuerden, debe ser delgadito, 16 hebras. O sea, el cordón va a pasar por estos ojales de 3 puntos, entonces debe ser bastante delgado. Nuevamente, tengo los dos blancos superiores, o en la parte de arriba más bien, entonces se balancean por debajo de los negros, de manera que formemos un cruce. Ahora los dos negros se balancean por debajo de las blancas, ¿cierto? Bueno, niños, creo que ya voy a poderlo hacer un poquito más rápido, no sé ustedes qué opinen, es lo mismo, miren, las dos blancas se cruzan, las dos negras se cruzan. Dos blancas se cruzan. Un saludito para Alicia Vázquez y Liliana Peralta. Los dos negros se cruzan, los dos blancos se cruzan y así vamos a ir trenzando
este cordoncito hasta el final, porque vamos a ver cómo hacemos después ¿cierto? Cómo vamos a hacer, creo que con esa explicación, creo que desde el comienzo pueden reproducir el directo una y otra vez desde el comienzo. Yo aquí me estoy afanando ya, porque pues creo que ya es... A ver, buenos días, Janet Cabezas, ¿cómo está? Vamos a hacer las esferitas también decorativas para el monedero. Procuren de que quede larguito, con los 55 centímetros, para que no nos quede faltando al final. No tengo los derechos de autor de la música de fondo, si están oyendo música, no tengo los derechos de autor, debo decirlo porque la plataforma de YouTube está colocando mucho problema por música que uno por equivocación, bueno, en este momento me pasó. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Janet Cabezas. Listo, creo que así, pero lo voy a dejar bien larguito porque sé que no me puede quedar faltando. Por eso les decía 55 centímetros, las 16 hebras, que son 8 negras y 8 blancas, que midan 55 centímetros. Lo hice con la cinta métrica. Sé que de pronto puede ser una exageración, pero se van a dar cuenta que no, apenas es la medida. Listo. Yo voy a hacer un nudo provisional acá, nudo provisional, que después vamos a soltar. Suelto mi trenza. Listo, mi trencita. Miren que es delgadita, no queda exageradamente gruesa, apenas para el monedero. Del mismo grosor de esta, miren. La misma. Entonces procedemos a tomar nuestro monedero de esta manera. Vamos a poner en lo posible el desnivel en una esquina. ¿Cuál es el desnivel este? Lo ponemos en una esquina que quede de esta manera, el otro desnivel acá. Bueno, la otra esquina más bien. Organizo mi monedero. Y vamos a proceder a pasar el cordón. Miren, acá tengo 2 ojales. Y vamos a hallar precisamente esos 2 ojales. Siempre en la parte delantera debemos ubicar 2 ojales. ¿Cuántos ojos hice yo en el monedero? 8. 8 ojales hice alrededor del monedero, siempre. Sea monedero, sea mochila. Bueno, yo creo que aquí. Bueno. Bueno, vamos a pasarlo. Por eso es muy importante dejarlo así, para que pueda pasar brevemente. Un solo lado, solamente pasamos un solo lado, miren, de esta manera. Salimos, miren, entramos en el primer ojal, salimos acá más adelante, luego salimos más adelante, entramos, perdón, en el otro ojal del el que sigue. Yo creo que a este cordón le falta un poquito más de largura, no sé. Ahí voy mirando a ver. Salgo en el siguiente ojal, miren, salgo. Ubicamos el próximo ojal, entramos. Buenos días, Oliva Correa. Bienvenida, ¿cómo está Oliva Correa? Sí. Miren, salimos en el siguiente ojal, salimos en el siguiente ojal y después entramos en el próximo ojal. Entonces, recuerden que como el cordón lo dice, me quedó un poquito corto, lo reconozco. O no sé, hay personas que les gusta así cortico, pero sí debía haberlo trenzado un pelín más largo, un pelín. Vamos a ver, de todas formas, miren. Y muy importante que en el último ojal salga, o sea, los 2 cordones van a quedar aquí. Buenos días, Trinidad. ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo va? Trinidad García. Listo, a lo que yo les decía. Salimos acá. Deben quedar dos, el cordón de esta manera. Siento que el cordón me quedó muy cortico, lo reconozco. De todas formas, yo puedo trenzar otro poquito. Voy a soltar entonces acá, hasta donde me dé, eso sí, muy importante. Si no les da más, pues no se preocupen, no pasa nada. Pongo acá. A modo de que, ¿cómo se dice? Nos quede bien. Yo lo hago de esta manera, simplemente retomo mis hilos, mis 4 hebras y doy hasta donde más, trenzo hasta donde más me dé
Sí, recuerden que son 4 gajos o 4 grupos. Para una mochila grande, ¿cuántos metros utiliza? Utiliza aproximadamente metro con 40 centímetros. Metro con 40. O metro con 50 más bien, para que no le quede faltando. Entonces aquí trenzo hasta donde más me dé. Es muy importante que trencen hasta donde más les dé. Si no les da más, pues bueno. Queda así el cordón. Porque realmente tiene que ser bien. Tiene que quedar muy bien el cierre. Bendiciones. Trinidad. Dice ella que bendiciones. Vamos a hacer un nudito entonces acá. Ya no me dio más, ni modo. Ahora sí, esto es un nudo. Lo podemos hacer doble. 1 y 2. Creo que tengo muy eso. Ahí. Suelto. Tomo el siguiente cordón. Si necesito trenzar más, ahora sí voy a cortar esto aquí. Ay, se me cayó. ¿Qué voy a cortar? Simplemente voy a cortar esto. ¿Por qué? Porque necesito trenzarlo un poquito más. A mí no me gusta que quede tan cortico el cordón. Entonces lo pongo en la tabla planillera. Recuerden que el trenzado del comienzo está bien explicadito. El trenzado ya es simplemente hacerle y hacerle, listo. Aquí como que tampoco me va a dar más. Ya es muy poquito espacio. Efectivamente, dejémoslo así. Voy a anudar acá 2 veces. 1 y 2. 2 veces de amarre. Muy importante que quede bien apretado, listo. Tenemos la primera parte del cordón. Vamos a ver cómo queda. Perfecto, apenas, vine. Si les gusta más largo, entonces corten las hebras de 60, 65 centímetros, pero mire que apenas quedó. ¿Qué pasa? La gente cree que esto queda así, no. Esto no queda, esto se corta. Yo lo corto. Por eso era muy importante que quedara muy bien apretado. Corto a ras en lo posible. Bueno, de todas formas, como va a quedar dentro del nudo, no pasa nada. Corto aquí. Corto aquí, no tengo los derechos de autor de la música de fondo, les repito. Corto acá. Ahora vamos a proceder a realizar las esferas decorativas con el crochet, ¿cierto? Entonces van a emplear el crochet. Ahí me disculpan el desorden aquí. Y vamos a emplear solamente si voy a hacerla unicolor, las esferas van a ser unicolores, ¿sí? Las esferas van a ser unicolores. Primer paso, entonces, para las esferas. Vamos a sacar el hilo alma. Miren, yo hago de la siguiente manera, muy importante, presten mucha atención, que vamos a realizar las almas, sacar las almas. Miren, yo lo hago, miren el ovillo donde lo tengo. Lo pongo en mis rodillas para que puedan observar. Formo una pequeña argolla de esta manera y en medio, creo que ya lo dije, debe 32 centímetros. Hay que prestar mucha atención porque lo dije muchas veces, son 32 hebras. 32 hebras o de 24, ya depende como ustedes quieran, 24 o 32. Yo lo hago de 32. Nuevamente repito. Formo una argolla. Miren el ovillo donde está, lo pongo en las piernas. Y bueno, yo lo hago de esta manera, simplemente formo una argolla, paso en medio de la argolla el hilo que va al ovillo y simplemente voy formando otra argollita. Eso sí, con mucho cuidado, otra argollita. Miren, y en medio de esa argolla vamos a pasar el hilo que viene al ovillo. Lo voy a mostrar acá para que puedan verlo. Y de 2 hebras convertimos 6. O sea, sacamos 6. No necesitamos mucho. No necesitamos mucho. Yo creería que con este poquito. Sí, con este poquito.
Sí, cortamos acá. Voy a cortar con mi tijera. Entonces, de 2 hebras sacamos 6. Miren cómo me queda. Así es que yo empiezo, yo formo mis hebras, más que todo para las mochilas unicolor. Saco mis hebras de esta manera, 6, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a proceder oficialmente a elaborar vamos a dejar reservar nuestras 6 hebras acá. Bueno, entonces vamos a empezar el anillo mágico. Yo empiezo con un anillo mágico envolviéndomelo en 2 dedos, así, ¿cierto? Vuelvo y lo repito. Anillo mágico, cruzo, sostengo con mi dedo acá, introduzco el crochet por debajo de la primera y agarro por encima la segunda. Doy un pequeño giro hacia la izquierda y me queda como una especie de cadenita, si se fijan. Giro y voy a tomar este hilo y lo paso por la cadenita, ¿cierto? Por la cadenita y ya tengo mi cadeneta aseguradora. ¿Cierto? Cadeneta aseguradora, miren cómo tengo mi tejido, saco de mis dedos y voy a empezar a dar 10 puntos bajos enrollando, dando puntadas aquí. Vamos a empezar a dar puntos bajos, recuerden, introduciendo el crochet en medio del anillo del aro mágico. Y de una vez yo lo hago de esta manera. Ahí paso el alma, pongo el hilo alma encima de la hebra. Miren, encima. No sé si quieren que lo repita. Me gusta que quede todo muy bien claro. Anillo mágico. Damos una primer puntada. Pasamos, miren, pasamos el crochet en medio del anillo de esta manera y de una vez sosteniendo paso mis 6 hebras, que es el alma, encima del anillo, ¿cierto? Y una vez que esté aquí posicionado, ahora sí voy a terminar el punto y ya queda mi hilo sujeto. Voy a dar 10 puntos bajos introduciendo el crochet en medio del anillo mágico. 2, 3, 4. Yo paro porque realmente hay mucha interrupción, el sonido de fondo, el sonido de fondo, el sonido de la música, entonces el sonido de del juego, de esa pólvora, entonces por eso paré. Bueno, saben que son 10 puntos bajos en el anillo mágico. Si no quieren hacer este procedimiento de ingresar los hilos en esta vuelta, ustedes simplemente tejen los puntos bajos sin el hilo alma. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Jalo un poquito los hilos alma para, digámoslo así, para que esto no quede acá. El sobrante lo cortan, muy importante. Sobrante van a cortar, miren. Listo. Miren cómo queda mi anillo mágico. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a jalar la hebrita corta, esta hebra, ¿para qué? Para cerrar el anillo mágico. Jalo, miren.
La hebra corta no más. Jalo la hebra corta. Súper bien, hay que jalarlo bien para que el anillo se cierre. ¡Ay! Antes, se me olvidaba. Antes de hacer esto, recuerden. Es que estoy imaginando como que si estuviese haciendo una mochila, no. Hay que pasar primero el cordón, muy importante. Toman el cordón, lo pasan en medio del anillo. Uno de los cordones, claro está, no tienen que ser los dos. E inmediatamente ustedes van a cerrar, ahora sí completamente, espero se vea muy claramente ahí lo que estoy haciendo. Vamos a cerrar ahora sí del todo el anillo mágico. Bien apretadito, ¿cierto? Que quede bien. Listo. Miren. Aquí por el tema de estas hebras, de pronto tiende a confundirse, pero cuando esté haciendo la esfera blanca se van a dar cuenta que es más fácil para poder visualizarlo con la hebra blanca. Jalo la hebra corta hasta lo más que pueda y ahora sí, simplemente yo aquí no voy a hacer aumentos porque ya así me va a quedar el tamaño de la esfera, va a quedar bastante pequeña, ¿cierto? Espero se esté entendiendo muy bien, miren. La hebra corta, la jalo, listo, está bien pegadito, miren. Y el nudo me atraca. Ustedes se van a dar cuenta qué va a pasar cuando yo, miren. El nudo me evita que el tejido, que la esfera se salga, ¿cierto? Por eso les pedía que hicieran el nudo doble. Ahora es simplemente tejer en espiral todo el tiempo sin hacer aumentos. Me voy a ir al primer punto, lo busco. Busco el primer punto, espero se esté viendo muy bien ahí, eso espero. De todas formas, con la blanca se van a dar cuenta cómo es el proceso. Entonces voy dando puntadas con mis 10 puntos. Bueno, Trinidad y Amada, muchas gracias. Si consideran, van a marcar el primer punto. Bueno, mi marcador lo tengo muy lejos. Van a usar un marcador de puntos para marcar el primero. Esto sí se lo recomiendo porque pues como trabajamos en espiral y estamos trabajando en unicolor, marco el primer punto, miren. Lo marco pero abajo, no encima sino abajo. Listo. Son 10 puntos. Esos 10 puntos los van a tejer todo el tiempo. ¿Cuántas hileras? Bueno, ahí vamos mirando, creo que son 2 hileras. Me voy a guiar desde el que ya hice. 3 puntos. Me paso al siguiente, ya no estamos haciendo aumentos, recuerden. No hacemos aumentos aquí en esta esfera porque ya el tamaño está listo, de 10 puntos. Anillo mágico de 10 puntos, cerramos y en la segunda vuelta empezamos a tejer en espiral. Vamos a hacer de cuenta que es como la mochila, este mismo procedimiento, se trabaja así, sin cerrar vueltas, y trabajamos todo el tiempo con esos mismos 10 puntos. ¿Cierto? Todo el tiempo vamos a trabajar sobre la pestañita trasera, eso sí, muy importante. Es simplemente trabajar con esos mismos 10 puntos y llevando las hebras. Miren que no necesitamos mucho realmente. Por eso les decía que fuera poquito. No es mucho porque... Y esto lo podemos ir jalando para que la esfera se vaya formando. Bueno, de hecho yo creo que con 2 hebritas me puedo dar cuenta también que con 2 hebritas es más que suficiente el hilo alma. Pero bueno, ya lo hice con 6. Entonces así lo voy a hacer la otra, la blanca, y vamos llegando al final. Ya el tejido se encoca inmediatamente por obvias razones. El tejido se encoca inmediatamente, miren. Y este nudito va a quedar adentro, esto no se va a notar, esto va a quedar dentro de la esfera. Entonces llegamos al final. Llegamos al final. Bueno, yo creería que puedo mover la cámara un poco, no sé si estén viendo ahí, para que se vea mejor en mesa. Listo, llegamos al final. Vamos a dar una vuelta más
completamente lisa, recuerden, y después vamos a hacer disminuciones, o sea que serían dos, en realidad son dos vueltas lisas. Entonces, vuelta número 2, pasamos el marcador, miren, y seguimos tejiendo punto por punto, recuerden pestaña trasera no más. Ok, vuelta por vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo hasta a la parte de las disminuciones. Tampoco que se le cierre mucho la esfera, miren cómo va quedando. Debo ser, consciente o consecuente con el tamaño, ¿cierto? Como les decía en la otra clase. Eso fue una clase que hice en Facebook. Creo que fue la clase que hice en Facebook de este mismo monedero, donde les decía que hay que ser muy consecuentes con el tamaño de la esfera. Si la mochila es grande, pues la esfera va a ser siempre grandecita, pero si es un monedero, bueno, eso espero que se vea muy bien, ¿cierto? Entonces, punto por punto, otra vueltica más, y finalizando esta vuelta cortamos los hilos alma. Entonces se dan cuenta que es muy poquito material para estas esferas. Creo que exageré un poquito al cortar el largo del alma, miren, es mucho. Pero bueno, no está de más que nos sobre y no que nos falte. Y no es necesario poner relleno. No es necesario poner relleno porque ya él queda muy compacto. La esfera queda muy compacta, entonces no... Bueno, de hecho es una semiesfera porque realmente no es tan redonda. Queda como en forma de ovoide, si lo puedo decir así, o en forma ovalada, como la forma de un huevito, así. Entonces se dan cuenta, punto por punto, ya es más complicado porque como son muy poquitos puntos y se va cerrando el tejido, se dan cuenta que no hay que hacer mucho tampoco para que el mismo tejido se vaya cerrando. De todas formas, si consideran, pueden ir abriendo esto un poquito, como les dé, o pueden ir metiendo su dedito y van acomodando. Pero bueno, la gracia es que queden bonitas estas bolitas o estas pepitas de color negro. Va a ser una negra y una blanca. Ahora simplemente voy llegando al final, se dan cuenta que voy llegando cada vez más al final. Ahí me disculpan por el negro, sé que no se ve, pero con el blanco ustedes iban a ver cómo es el proceso lentamente. Listo, llegamos al final, miren. Precisamente llegamos al final y lo que les decía, cortamos los hilos alma. Voy a cortar esas hebras, exageré de pronto al poner hilos alma, esa cantidad de hebras. Esto acá se va cerrando un poquito, pero es porque se va, el tejido se va. Yo trato de abrirlo. Listo. Vamos a cortar los hilos alma. Cortamos. Espero se esté viendo muy bien. Bueno, eso espero. Me preocupa mucho la visibilidad del video, que a veces la cámara desenfoca. Cortamos los hilos alma. Y vamos a trabajar disminución, pero estas disminuciones son volando unos puntos. No nos vamos a complicar haciendo disminución, miren. Por ejemplo, este punto me lo salto, un punto de por medio. Nos vamos a saltar un punto de por medio. Me paso entonces al siguiente y lo tejo normal, un punto bajo normal ahí. Paso al siguiente, me lo salto y el otro lo tejo. Estamos dejando un punto de por medio. Aquí, ¿qué pasó? Una hebrita. Listo. Nuevamente le repito, un punto de por medio, salto y paso al siguiente. Como pueden darse cuenta, como son unos granitos muy pequeñitos, los granitos, ella después queda acomodadita, miren qué bonito queda. No lo tejo, paso al siguiente, levanto de atrás para adelante y ahora sí por delante lo tomo. Y así sucesivamente vamos a ir dejando un punto de por medio para que, bueno, ir haciendo las disminuciones. Bueno, llegamos al final, de hecho. Sí, efectivamente. Entonces vamos a dar una lazadita en el hilo
y vamos a cortar una hebrita no muy larga, sin exagerar. Y vamos a pasar con el crochet este hilo. Pasamos. Ahora, ¿qué me queda hacer? Voy a pasarlo como por el frente. Miren que ahí ya me quedó el granito. Un granito súper diminutico, miren. Diminuto. Diminutico, no, diminuto. Ahí estamos, miren, sacamos el marcador. Miren qué bonito el grano. Yo le digo granito, bolita, pepita. Vamos a pasar este hilo por el punto que está enfrente. No sé si ahí lo logren ver. Lo pasamos y acomodamos, ¿cierto? No vayan a fruncir mucho porque el tejido no quiero que se me frunza demasiado la bolita. Y simplemente vamos escondiendo ese hilo en medio de los puntos, ¿cierto? Donde yo considere. Eso es muy fácil, es simplemente ir escondiendo esa hebra. Ya con la cadenita que hicimos al final, miren cómo queda hermoso. Ahí va tomando su forma de granito. Está así porque como lo estoy, miren, él queda normalito. Vamos a hacer la blanca para que puedan detectar, saber cómo se hace. Miren que el granito queda muy bien. Una chulada de monedero, realmente súper hermoso. Divino, diría yo, hermosísimo. Entonces hacemos, recuerden que trabajamos con una cadenética de 10 puntos. 10 puntos bajos y desde la primera vuelta ingreso los hilos alma. Vamos a ir pasando esto por aquí. Y es simplemente esconder. Esto ya es algo lógico, que hay que ir escondiendo esta hebra. Ya, no necesito más, puede ser hasta ahí. No tengo que exagerar tampoco, corto. Y así me queda el primer granito del monedero. Un granito. No le digo, miren que queda como en forma de huevito. Muy chulo. Bellísimo, miren. Vamos a proceder a hacer con blanco ahora este. Lo mismo. Vamos a tomar entonces el hilo blanco. Sacamos un poquito de alma, no es mucho. ¡Ay! ¡Ay! Se me cayó el monedero. Se me cayó, se me cayó, se me cayó. Bueno, estas son cosas que pasan. Bueno, vamos a hacer. Hacemos entonces una hebrita. Bueno, una hebra más o menos. Paso. No sé si así es mucho. Bueno, un poquito más, no importa. Así. 6 hebritas. Vuelvo y repito. Para quien no tenga muy claro esto, tomamos el extremo del ovillo. Formo una especie de argolla. Y en medio de la argolla vamos a pasar el hilo que viene al ovillo, que va al ovillo, perdón. Y así formamos nuestras 6 hebras de hilo como alma. No es mucho, recuerden, eso es un poquito nomás. Ahora sí voy a cortar acá. Lo que sobre no lo boten, por favor, úsenlo como relleno para otro proyecto. 6 hebras, miren. Ahora van a ver que con el blanco es mucho más fácil y evidente de visualizar. Ahora sí vamos a hacer un anillo mágico con el blanco, porque vamos a hacer el granito con blanco. Miren, este granito lo vamos a hacer, pero en blanco. Este es otro monedero que tengo de muestra. Formo un anillo, un anillo mágico, cruzo de esta manera, una X, repito, una X, sostengo con mi anular y el meñique, introduzco el crochet por acá y agarro por encima el otro hilo, ¿cierto? Repito, una X, sostengo acá, paso, miren, paso por debajo de la primera hebra y agarro por encima la segunda, ¿cierto? Como arrastrándola, la saco, doy un pequeño giro hacia la izquierda y paso nuevamente esta hebra por la cadenita. Y tenemos nuestra cadenita aseguradora.
Saco de mi dedo. Tengo mi anillo mágico, miren, sencillito. Esta vez lo hice de un solo dedo. Pueden ser 2 dedos, pueden ser 3 dedos, según el grosor que quieran obtener. Listo. Espero se esté viendo muy bien. Permítanme, yo sostengo un poquito porque como está venteando bastante. Miren, entonces vamos a proceder a utilizar puntos bajos en el tejido. Entonces voy a dar un primer punto bajo. Espero se esté viendo muy bien. Es que es lo que me preocupa. A ver, voy a mirar. Ahí, listo. Me acerco más. Y voy a dar puntos bajos, ingresando el crochet en medio del anillo, recuerden. Y vamos a hacer un punto a media, sin terminarlo, sujeto acá. Tomo mis 6 hebras, recuerden que yo empleo 6 hebras de alma, e inmediatamente ubico encima de esta hebra. Así. Voy corriendo. Miren, mis 6 hebras de alma. No es mucho lo que necesitamos para un granito de estos, pequeñito. Y cierro. Cierro, ahora sí termino el punto. Y voy a proceder ahora, miren, en el anillo mágico y envolviendo todo, en las almas y la hebra corta, vamos a dar 10 puntos bajos envolviendo todo eso. Recuerden, llevo uno, este ya cuenta como el primero, miren, ahí ya está un puntito hecho. Introducimos el crochet por el medio del anillo y realizamos otro punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Siempre envolviendo los hilos alma y el anillo mágico. A ver. Miren cómo va quedando. Seis, 7, 8, 9, 10. 10 puntos bajos, miren. Voy a jalar el hilo alma un poquito para que no me quede ese hilo sobrando ahí. ¿Cierto? Y con mucho cuidado puedo cortar el sobrante esto. Esto no debe quedar ahí, muy importante. No debe quedar ahí. Corto, miren, a ras en lo posible, bien pegadito. Ahí, cortamos. Miren el anillo mágico cómo queda. La hebra corta. ¿Sí? Ahora, voy a proceder a cerrar completamente el anillo mágico. Tiro muy bien de la hebra corta. Bueno, aquí estaba jalando esta hebra y es la hebra corta, recuerden, miren. ¿Qué vamos a hacer, amigos y amigas del canal? Entonces vamos a irnos al primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto. Y en el primer punto vamos a proceder a pasar, miren, introducimos el crochet en el primer punto. Espero se vea claramente y sea entendible la explicación, ahí está. Solamente agarrando la pestañita trasera, recuerden, solamente la pestañita trasera. Y simplemente vamos a ir dando 10 puntadas, o sea, hay 10 puntos, entonces son 10 puntadas las que vamos a ir elaborando. 2, 3, recuerden marcar el primer punto, les he dicho que hay que marcar el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Este. A ver, 1, 2, 3, este. Pero yo lo marco por fuera. Yo marco el punto por fuera, no lo pongo encima para no estar quitando el marcador una y otra vez. Miren, marco el punto así.
agarrando la pestañita que está atrás, perdón, afuera, adelante. Y dejo ahí, no hay necesidad de cerrar porque él queda bien sujeto ahí. Entonces llevo 3 puntos, de hecho este lo voy a soltar y voy a tejer como la mayoría teje, que es como agarrando un cepillo de dientes, para que vean que es igualito, no hay ningún cambio. 3, 4, ¿cierto? 4 puntos bajos y él inmediatamente se va encocando porque como no estamos haciendo aumentos, ¡ay! Otra vez se me olvidó, mire. Ay, se me olvidó. Hay que pasar primero el cordón, recuerden, el cordón. Hay que ponerlo dentro del anillo. Bueno. Ay, hombre. Voy a ver si puedo soltar acá. Sí, abro. Menos mal puedo abrir. Jalando de esta hebra. Recuerden que hay que primero pasar el cordón dentro del anillo. Se me había olvidado decirles y ninguna tampoco me avisó. Bueno, ni modo. Así de pendientes están, amigas. Así de pendientes están. Entonces, abrimos acá. De hecho, creo que va a tocar hacerlo nuevamente porque esto acá me quedó. Listo. Creo que el cordón pasa ahí. Listo, sí, no me va a complicar y lo voy a hacer así. ¿Cuántos llevo? Son 10 puntos bajos, recuerden. 10 puntos bajos. Llevo 5. Es que creo que me va a tocar repetirlo nuevamente porque ya me quedó muy... Esto acá ya queda muy... 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 6, 7. Voy a hacer nuevamente, no me va a complicar. Lo voy a hacer nuevamente. Igual me sirve para que ustedes lo vean otra vez. Lo voy a hacer esta vez con 2 dedos. 2 dedos. Introduzco el crochet por aquí. Paso por encima el otro, agarrando el otro. Giro. Y agarro la hebra otra vez. Paso por acá. Suelto mi anillo y empiezo a dar puntos bajos. Recuerden que desde la primera vueltica introduzco el hilo alma. Lo pongo encima. Y cerramos el puntito. Y empiezo a dar 10 puntos bajos. Recuerden, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, envolviendo los hilos alma y la hebra corta, recuerden. 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden que todavía no hay que cerrar el anillo mágico porque debemos introducir primero el cordón por este espacio. Ahora sí puedo, digámoslo así, cortar esto. Yo no me voy a poner a jalar eso, realmente no me voy a complicar. 10 puntos bajos, recuerden. Hay que, bueno, cerramos un poquito. No hay que dejarlo tampoco tan así. Ahora sí vamos a proceder a tomar nuestro monedero. Y el cordón que falta, miren, lo vamos a pasar por el medio del anillo mágico con el nudo. Muy importante que el nudo quede ahí. Listo. Una vez que estén así posicionados, van a jalar ahora sí completamente la hebra corta para que se ajuste al tamaño del cordón. El anillo mágico, miren, yo voy jalando de a poquito. Miren, y eso me debe quedar así. Ahí ya está el anillo mágico listo. Jalamos lo más que podamos, lo más que se pueda. Listo. Ahora sí, empiezo a dar punto por punto sin aumentar. Ya no hacemos aumentos. De hecho, no hacemos aumentos para esta esfera. Me voy al primer punto. Esta es la hebra que necesito. Busco el primer punto, introduzco en la pestaña trasera.
y empiezo a envolver, mire. Un punto en cada punto disponible. 1, 2. Voy girando esto. 3. 4. Marcamos el primer punto. Con ayuda del marcador de puntos, lo marcamos por fuera, recuerden. No encima del punto, sino por fuera. 1, 2, 3, 4. Es este el puntito. Miren. Marco. Ahí está, miren. Y simplemente con los 10 puntos del comienzo del anillo mágico vamos a tejer 2 vueltas con esos mismos 10 puntos. Entonces esta vendría siendo la primera vuelta. Y miren que el tejido automáticamente se va encocando. ¿Cierto? Idarraga Olga, ¿cómo está? Pareja Mirella, ¿cómo están? Bienvenidas, muchísimas gracias. Ahí me disculpo si de pronto muevo la imagen, pero bueno, saben que son 10 puntos bajos sobre cada punto, un punto sobre cada punto. 10 puntos en total hay en nuestro tejido, miren, y se va formando el granito. Poco a poco se va formando el granito y llegamos al final, donde seguimos, pasamos otra vuelta, es decir, empezamos una nueva vuelta con los mismos 10 puntos. ¿Se dan cuenta? Miren. Traten de que esto les quede bonito, miren. Es muy fácil, realmente, creo que me hice entender con esta explicación. Ahí me disculpan por la música de fondo, ojalá, estoy rogando para que no se oiga o no me pongan problema por eso. Si de pronto ustedes llegan a ver que el video no está, es porque me tocó borrarlo, ¿sí? Porque me llega una notificación informándome de la falta. Entonces seguimos, miren, vuelta número 2, igual 10 puntos bajos, un punto sobre cada punto, tomando eso sí, la pestaña trasera de cada punto, y eso es todo lo que vamos a hacer. Después cortamos la hebra, el hilo alma. Sigo entonces, bueno, ahí pusieron otra música. ¿Quién será? Uy. Punto por punto, punto por punto. Vamos a ir tejiendo. Bueno. Aquí es el que más pueda, ¿cierto? Lastimosamente es así, el que más pueda y el que más bulla haga. Ay, Dios. Sigo entonces punto por punto. Punto por punto, recuerden, lo mismo. Miren cómo va quedando el granito. Y llegamos al final, donde vamos a cortar precisamente el hilo alma. Lo corto. Ahí está, miren, cortamos. Y vamos a irnos volando un punto de por medio. Es decir, este punto lo ignoro, me paso al siguiente, lo tejo normalmente, punto bajo, me salto este, paso al siguiente, miren, me salto un punto de por medio, no lo tejo, paso al siguiente. Y hacemos el punto bajo. Un punto de por medio, paso al siguiente, lo trabajo y me voy a ir así hasta el final, dejando un punto de por medio, recuerden. Punto de por medio. Y el granito me va quedando de esta manera. Miren qué bonito va quedando el granito. Hasta terminar esta vuelta, dejamos un punto de por medio, levanto el siguiente. Y creo que llegamos al final. Sí. Efectivamente llegamos al final de esta vuelta de disminución volándonos un punto de por medio. Entonces paso la cadenita, esta hebra la paso por la cadenita y cortamos.
Sacamos, miren, apretamos muy bien aquí. Y vamos a pasar ese hilo por el punto que está enfrente. De esta manera. Lo pasamos por acá. Aseguramos acá fuerte. ¿Cierto? Y acomodamos nuestro granito. Ahora, simplemente, ¿qué nos queda hacer? Sacamos la marca. Ya no la necesito. Miren el granito cómo queda. Y ahora, simplemente vamos escondiendo esta hebra por en medio de las hebras. Por en medio. O por el tejido como tal. ¿Cierto? Vamos a ir ocultando esa hebra dentro de los puntos, miren. Es muy fácil realmente, no tiene su complicación. Practíquenlo mucho. Y bueno, espero les haya gustado muchísimo. Vamos a terminarlo para que puedan ver. Bien, no necesitamos más, cortamos esa hebra que queda ahí. Y ahora sí, hemos concluido los granitos del cordón de amarre, ¿cierto? Bueno, niños, espero les haya gustado muchísimo la clase el día de hoy. Me disculpo por los inconvenientes de todos los días, pero bueno, así somos acá en Colombia. Y ahí están viendo los monederos cómo quedan con los granitos, miren. Así me quedan los granitos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Déjenme un like, comparta, comenta. Y nos estamos viendo en una próxima clase. Dios los bendiga, se les quiere mucho. Y ya saben pues que se pueden unir al canal. Gracias a todas ustedes. Descansen. Y bueno, yo voy a hacer otros proyecticos ahí. Y bueno, nos estamos viendo. Dios las bendiga. Chao, hasta la próxima. Se les quiere mucho. Gracias por el apoyo. Por favor, déjenme un like, compartan, comenten. Pueden compartir estos directos en todas las redes sociales. Los dejo. Bendiciones. Así quedan los monederos, miren.